Sean todos bienvenidos a Sin Salida Radio Show. Para nosotros es más que un placer estar con todos ustedes compartiendo en este programa, deseándole feliz año nuevo, señores, feliz año nuevo, que tenía como un año que no lo veía. Varón, pero usted, feliz año 2025. Tenía un año que no lo veía. No tiene esta gente abandonado. No, mi gente, ya estamos activos otra vez después de una pausa que tuvimos momentánea, pero ya estamos con todos ustedes. Así que quería saludarle de mi parte, darle un abrazo fraternal, decirle Dios le bendiga mucho, Cristo le ama mucho. Recuerde que el único Salvador es Jesucristo. Hay una cosa muy importante que tengo que decirle, que denle a suscribir, denle a la campanita de notificaciones y denle like. Eso nos ayuda a que nosotros podamos seguir creciendo y así darle contenido saludable y de bendición para cada uno de ustedes. Así tengo por aquí a mi hermano Miguel, que a pesar de que ha salido de la pelota, ya no lo veo ni sonando. Pero lo amo con el amor de Cristo. Está por aquí, dígame, señor Miguel. Tú sabes que el béisbol, tú sabes, tú puedes, no lo ves así, pero a veces ya no estamos viendo mucha pelota. Y Amado, ¿qué dice Amado? Tengo como 2 años que no lo veo. Estamos excelentes, le damos un saludo a toda esta. Los Levitas Radio Live, Sin Salida Radio Show. Para mí es un gozo, para un servidor estar aquí en esta plataforma de Sin Salida Radio Show para darle un saludo caluroso de vida y vida en abundancia. Así mismo, el día de hoy tenemos un programa muy bendecido, porque vamos a hablar de los evangelios. Ahí vamos a hablar de Mateo, Lucas, Marco y Juan. Vamos a degustar un poquito de la trayectoria de estos 4 discípulos de Jesucristo, que fueron unos buenos discípulos porque permitieron que el evangelio siguiera creciendo a pesar de que su maestro ya se había ido. Para comenzar, vamos a comenzar con Mateo, que su nombre era Matalei. Eso es una regla de Dios. De que vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cambió su nombre a Mateo, uno de los 12 discípulos que estuvieron con el Señor codo a codo. Podemos encontrar algunas vivencias o algunos puntos sobre esto en Mateo 10:3, Marco 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. También podemos encontrar versiones sobre eso más en lo que es Mateo 10:3. Así que esta información fue publicada según Mateo 9:9. Se encontraba sentado en el puesto de los cobradores, porque era un recaudador de impuestos en Capernaum. Era uno de los que recogían los chelitos para aquellos emperadores que habían en la época. Y cobraban algo de más también, hay que decirlo. Sí, no, entendemos que en ese tiempo se hacía mucho fraude, porque eso le pasó a una persona que conocemos también, que es de la Biblia, que es nuestro hermano Zaqueo. También hacía aunque Zaqueo fue un hombre que fue también vivificado o cambiado por ver el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente vea que el dinero no es todo en la vida. No, es que lamentablemente, mira, si nosotros le damos cabeza a todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, a personas que tienen millones de pesos y han dicho que han encontrado un vacío en su corazón, que ni el dinero, ni la fama, ni nada lo ha podido cambiar, sino un toque de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasó con Mateo. Mateo tuvo que tener un toque de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a cabo lo que el Señor Jesucristo le había impartido. Así es, y podemos decir que Mateo ya anteriormente hubiera escuchado de Jesús, porque inmediatamente la Biblia relata que él tuvo el llamado de parte de Jesucristo. Él le siguió inmediatamente. También la Biblia nos da a conocer de que Mateo era un hombre que manejaba muchos recursos, porque dice la palabra que Mateo hizo una gran cena en su casa, en la casa del Señor. ¿Y de quién estaba allí en esa cena? De personas de influencia, sí, republicanos, y todas esas personas con las que se relacionaba Mateo, menos con personas de su pueblo, porque a los recaudadores de impuestos lo tenían como personas pecadoras totalmente. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos anteriormente, ellos tenían la fama de cobrarle de más a las personas. Y como eran representantes de los romanos, las personas no lo miraban con buenos ojos. Según el Lucas 2:29,
él era hijo de Alfeo y se le llamaba Leví. O sea, él tenía dos nombres, Mateo, Leví. Y el nombre hebreo era Matai, que es la abreviatura de Mataya, o en español Mataya. Y hay algo muy importante, que después que Jesucristo lo llama, él hace una fiesta en su casa, conforme a Mateo 9:10. Y eso fue objeto de grandes críticas. Así es. Porque este hombre recaudó de impuestos, aquel hombre lo llama, y que muchos criticaban a Jesús, él recibió ese llamado y se sintió tan privilegiado que le ofreció una cena al Señor. Y tenemos que imaginarnos que ahí había muchos recaudadores de impuestos, igual que él en esa cena. Entonces, eso que usted dice me lleva a mí a hacerme una pregunta que le quiero hacer a ustedes. El tener recursos, ya que esa persona veía a Mateo, se lo veían muy mal, es pecado. Los recursos son pecado. Una persona adinerada, que No, sea eso cristiano. no es pecado, eso no es pecado. Recordemos algo, la palabra dice que nuestro Señor es el dueño del oro y la plata. El problema del dinero, que hemos hablado en algunos programas aquí, el problema del dinero está cuando usted lo hace su Dios. Cuando para usted la primera opción es su dinero. Automáticamente usted hace eso, está el problema. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Utilizar los recursos que el Padre nos da para ayudar a los demás a que puedan vivir conforme a lo que Cristo tiene para ellos y para ayudar a que el reino crezca. Pero en realidad los recursos no son pecado. Usted tener buenas comodidades no es pecado. Ahora, usted hacer eso su Dios, eso sí es pecado. Así es, ponerlo por encima del Señor. Y vemos que Mateo sirvió todo al Señor. Incluso después de que el Señor partió, Mateo siguió evangelizando a las personas, hablándole de Jesús, con todo lo que tenía, poniéndolo al servicio de Dios. Y vemos cómo él se dedicó, gracias a él, de que escribió, porque Mateo era un hombre súper inteligente, sabía dos idiomas incluso, Mateo, y vemos como gracias a que él escribió, conocemos del maestro hoy en día. Y según la tradición, Mateo era el secretario del ministerio de Jesús. Y era un hombre que sabía, conforme a la historia, era un hombre letrado. Sabía leer y escribir bien, hablaba el arameo bien, el hebreo y el griego. Entonces, él era un hombre que él era competente en lo que hacía. Pero Dios no tiene acepción de personas. Él llama a una persona como Pablo, que tiene grandes competencias filosóficas de la Torá, pero también puede llamar a una persona iletrada, porque Dios cumple su propósito con cualquier persona. Sí, porque vemos como hay muchos de los discípulos que no eran muy letrados, ni siquiera tenían, no era porque no querían, era que no había las condiciones en el tiempo para eso. Apenas eran simples pecadores. E igual manera impactaron de manera sobrenatural en el tiempo con el mensaje de Jesucristo. Mire, y él tuvo una problemática, que de eso no se habla mucho cuando se habla de los escritos de Mateo. Recordemos que Mateo trabajaba para uno de los imperios más grandes que había en la historia, que era el Imperio Romano. Así es. Y Mateo dejó su puesto de cobrar impuestos para seguir a Jesucristo. Recuerden que todo aquel que se le doblaba o se le iba al Imperio Romano, ¿qué hacían con esa persona? Lo asesinaban. Muertos seguro. Y Mateo no le importó dejar su posición y seguir al maestro. Ya una posición que, si más claro lo vemos, Mateo era un hombre que tenía toda la comodidad que podía tener un ser humano en la época. Así es. Si tú lo llevas a esta época, Mateo era un tipo Rizzi, un Bonetti, una gente así. Ese muchacho tenía una casa para él solo, con de todo, sandalias que eran, él se ponía una sandalia cada día, mucho en esa época. ropa de lujo. Todo eso lo pudo alcanzar Mateo, y sin embargo, él prefirió dejar todo eso a un lado y seguir al maestro, por una promesa que el maestro le dio en ese momento. Sin embargo,
Mateo, en su crecimiento espiritual, de verdad que adquirió mucho conocimiento. Recuerden que cuando uno es transformado por el Señor, es todo un tiempo de trabajo. Si usted era brujo, si usted era ateo, si usted era lo que usted sea, todo es un tiempo de trabajo. Y sin embargo, hay veces que muchos comenzamos el camino y nos quedamos. Sin embargo, Mateo siguió. Amén. Y para que ustedes vean que fue tan grande, que todavía a la fecha se habla de Mateo. Así es, y podemos decir que Mateo, a causa de lo que tú dices, fue uno de los discípulos que más cosas dejó atrás para seguir a Jesús. Porque los otros simplemente estaban cumpliendo sus funciones de pecador y Jesús lo llamó. Pero Mateo tenía una posición de peligro, como tú dices, que podrían asesinarlo, podrían buscar represalia contra él. Y también en esa época era muy complicado esas personas que estaban sometidos ante los romanos. Y fue un hombre que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Conforme a la tradición, él escribió ese Evangelio. Otros dicen que no, que fue un compilador. Pero bien, sea un compilador, que el compilador no es más que el que reúne todas las informaciones, o que haya sido el escritor hasta ahora. Él fue el escritor, aunque otros dicen que no, que además fue un compilador. A la altura que llegó ese discípulo, que gracias a eso que él escribió, nosotros conocemos gran parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así Así mismo es, ¿no? Y que podamos denotar. Mira, él tiene ahí una gran cronología y muchos escritos sobre la buenaventuranza y todo eso. Y sobre lo que el Señor dejó a la iglesia como iglesia. Miren, y lo que menciona Mateo en esos versículos que él tiene, oye, son cosas impactantes. Tú tenés el fundamento de lo que Jesucristo quería para la iglesia. Es más que eso. Ojalá yo que pusieran un libro, Amado Bernabé, capítulo 32. Pero no lo tengo porque no era la posición que el Señor tenía para mí. Pero Mateo tuvo esa facultad, a pesar de ser un delincuente. Es que era un testigo ocular y que se entregó a la obra. Tú sabes, otro discípulo también que se entregó a la obra fue Juan. Sí. Juan, que también escribió uno de los evangelios también. Y ese sí fue fuerte. Sí. Y Juan no se detuvo a los evangelios. Juan tiene varios libros escritos en la Biblia. Primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis también. Entonces, estamos hablando de un hombre que del Nuevo Testamento tiene 5 libros escritos, Juan. Y Juan, que era uno de los discípulos, por decirlo así, más cercano a Jesús. También un testigo muy ocular de todos los hechos, de los milagros que hizo Jesucristo. Sí. Y Juan era hijo de una señora llamada Salomé, que era hermana de María, la madre de Jesús. O sea, que ellos eran primos hermanos. Primos hermanos. Exactamente. Ellos eran primos. Sí. Y hay que destacar que Juan llegó a estar dentro del círculo íntimo de Jesús, ya que él estuvo en la transfiguración y estuvo cuando la hija de Jairo también, y estuvo también cuando Jesús estaba allá en Getsemaní orándole al Padre. Así es, y Juan, la Biblia relata, y podemos ver también a través de su libro, de que tuvo gran impacto ante el Señor, una cercanía con el Señor, a punto de que le dio revelación de los tiempos futuros, incluso, de cómo sería el final de los tiempos. Juan fue un gran profeta para nosotros. Gracias a él conocemos, ¿verdad?, cuáles son las cosas que estamos viviendo hoy en día. Todo eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que la humanidad está pasando y aún lo que falta por pasar. Así es. No, y hay que hablar mucho del apóstol Juan, porque fue un entregador a lo que era la divinidad del Eterno. Recuerden que a pesar de las situaciones que el Señor Jesucristo tuvo en la tierra, Juan tuvo todo el tiempo ahí, peleando por eso, peleando porque el camino del reino se reconociera.
así como decían, Juan era un pescador con su padre y buscaba la manera de que la verdad, eso es lo que lo que yo siempre he peleado en mi vida, es que la gente conozca siempre y diga siempre la verdad. Era un tipo que era la verdad o había problemas. Un carácter peligroso. Fuerte. Él se le importó que lo mataran diciendo la verdad. A Juan y a Jacobo su hermano le decían Boanerges. Boanerges no es más que hijo del trueno. Esos eran unos hombres, eran bastante jóvenes, igual que Jesucristo. Una vez le dijeron a ellos, porque Jesucristo se le fue a dirigir a una persona y no le ponían caso. Como dicen los ibaeños, no le ponían asunto. Maestro, tira fuego y mátalo a todo. Y él era hijo de Zebedeo. Sí, Zebedeo. Que era un hombre pescador. Uh-huh. O sea. Bueno, fueron de los que se metieron cuando tenía el problema con esta gente, ay Dios mío, con el imperio romano, que tenían una deuda, que eran los dos hermanos. Ay, señor, tráeme la palabra. Ay, se me fue la palabra. Bueno, ellos tenían un problema de deuda, dos hermanos, y Zebedeo y sus dos hijos fue lo que lo apoyaron, que se metieron a la pesca cuando Jesucristo llegó al río, al mar, a la orilla del mar, a predicarle a algunos que le seguían. Zebedeo estaba en ese lugar cuando Jesús, yo creo que fue a Pedro, si no mal me equivoco, que Pedro tenía un problema, Pedro tenía un problema de deuda con los romanos. Entonces, ¿qué hace Zebedeo? Zebedeo, como ve la antagonía que tenía Pedro por pagar su deuda, lo que hicieron fue que fueron a apoyarlo. Y en ese momento es donde Jesucristo encuentra a Pedro, a su hermano, y que era, el hermano de Pedro era Andrés, encuentra a Andrés y a Juan y a su hermano, lo encuentra en esa misma acción. Y lo que hace es que le predique el evangelio a uno, y por uno llegan los otros. Pero porque ellos vieron la grandeza del Señor, ahí es que el Señor hace el milagro de que le dice, tira las redes de nuevo, y la barca se llena de peces, y se hace un milagro grandísimo que Zebedeo le dice en ese momento, vayan y sigan a su maestro. Sí, y hay que destacar que Juan tampoco, no era que acababa de conocer a Jesús. Sí, sí. Juan conocía a Jesús desde niño. Hasta el punto que, bueno, como el pastor acaba de decir hace un momento, eran primos. Sí, primos hermanos. Sí. Exactamente. Pero hubieron otras personas que escribieron sus evangelios que no fueron discípulos directos de Jesús. Uh-huh. Como en el caso de Marcos también. Sí. Marcos, que fue una persona, podemos decir, que aportó de gran manera a la obra. Marcos fue más bien discípulo del apóstol Pablo. Uh-huh. Sí, muy bien. Uh-huh. Y antes de continuar, algo muy puntual sobre Juan. Juan era uno de los que estaba en el aposento alto cuando se cumplió la promesa que llegó el Espíritu Santo. Amén. Había como 500 personas, pero solo quedaron 120. Y la lista encabeza Pedro, Juan, porque eran de los que estaban más cerca. Y Juan era un hombre violento, pero después pasó a ser el apóstol del amor. Y él, en la tercera epístola, él escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y habla de la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad, de la manifestación del amor de Dios hacia los pecadores. Él escribe en la tercera epístola, que él escribe, se le escribe, que yo a Juan Carlos a veces le digo eso, lo que le dijo Juan a su amigo Gallo, que le escribe en tercera de Juan, hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Aleluya. Marco, un hombre que era judío, de mención, muy mencionado en las cartas de Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo y en el libro de Pablo. Él habla mucho sobre Marco. También habla mucho sobre el segundo evangelio, también, que habla mucho sobre Marco, porque él era fiel seguidor del apóstol Pablo y Pablo lo conocía muy bien.
Amén. Marco fue seleccionado porque él era primo de Bernabé, muy amigo de Pablo. A Pablo los seguidores de Jesucristo, que no se llamaban cristianos en ese tiempo, se le decían los del camino, no querían saber de Pablo, porque era que Pablo era un perseguidor, y después viene de buena primera, que es un hombre seguidor de Cristo. Entonces, el que introduce a Pablo dentro del círculo de los seguidores de Jesucristo fue Bernabé, porque a Bernabé se le respetaba mucho, ¿no? Y era un seguidor de Cristo de mucha credibilidad. Entonces, ya en Mateo 13 establece, Mateo 13:1, que ellos estaban en ayuno y oración en el templo, y el Espíritu Santo se manifestó y dijo que aparten a Pablo y a Bernabé para un trabajo que le va a encomendar. Entonces, ellos se llevan a Marco, que era bastante joven, primo de Bernabé, se lo llevaron. Y hubo una situación que, aunque Marco, según cuenta la historia, él era encargado de lo que era el alojamiento, de lo que podíamos decir en este tiempo, aunque el término no existía en aquel tiempo, de la logística, de la comida, el alojamiento y todo eso. Pero de buena primera el hombre, como dicen los dominicanos y los ibaeños, espanta la mula. Cuando ellos están por allá, por Perge, en una ciudad del Asia Menor, el hombre se le va, se fue, lo dejó a ellos dos. Desapareció. Se desapareció. Pero muy bien, porque mira, el tipo tenía buena madera, porque el tipo era hijo de una viuda que era millonaria. Millonaria, Claro. sí. Full de dinero. Y bueno, la casa de ellos la utilizaron para los primeros cristianos. Ahí era que se reunían. Sí. Entonces quiere decir que sus trabajos vinieron bien cimentados, aunque se embaló. No, ya que pasó esa situación, vemos como el mismo Pablo lo manda a buscar luego a Marcos. Sí, y hay que destacar lo que ustedes dicen, que si uno no tiene una persona que lo acoja, cuando uno tiene una situación, puede derrumbarse. Este joven se topa con Pablo, que era un hombre así, rígido, era como Bélgica de Olivares en aquellos tiempos, los años 90, comienzo de este siglo, que era nuestra pastora. Era un hombre que fue una fallita eliminado. Sí. Entonces, este joven, por allá por Perge, se le va. Cuando viene el segundo viaje, Bernabé se lo quiere llevar, porque Bernabé le quiere dar oportunidad. Y dice Pablo, no va con nosotros. Eso trajo que esos dos apóstoles, dos cinturones negros, peso completo del evangelio, podríamos decir, se separaron, porque Bernabé dijo, no, pues entonces yo me voy con mi primo. Como era más joven y necesitaba el cuidado, y se fueron a Chipre. Marcos se fue para allá y se fue para allá Bernabé. Después, el mismo le sirvió él a Pablo. ¿Y por qué le sirve? Porque encontró ese hombre que no lo rechazó. O sea, el que era, vamos a decir, el encargado del ministerio, que fue Pablo, lo rechazó y tenía su razón. Pero Bernabé no lo rechazó, prefirió hacer una división con ese apóstol que era su amigo, pero irse con su primo, y lo siguió entrenando, y después aquí en Colosenses, Pablo lo manda a buscar y lo menciona en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 4:11, tráiganme a Marco, que lo necesito. Él se llamaba Juan, y también era Marco, que era su nombre breve. Entonces, podemos ver en lo que tuvo este joven, que uno lo rechaza, pero el otro lo recibe, y después él fue de gran utilidad. Así es, así para es. el que lo rechazó. Así es, No. para él mismo. Y que eso trajo con consecuencia de que él tuviera unos escritos que ahora mismo a la fecha ha podido ayudar a muchas personas Eso. a entrar a lo que es el camino de Jesucristo y que puedan entender el propósito verdadero que Cristo quiere para la tierra. Que si hubiera sido otra gente, lo suelta en banda, como yo le digo a mis chicos los exploradores,
a ustedes que darle su cocotazo, pero yo no puedo dejar que se me vayan, si hay que caerle atrás, hay que caerle atrás, porque ustedes son la nueva generación que van a seguir creciendo en el ministerio. Amén, así es. Entonces, todo cristiano debe, en vez de machucar al otro, es empujarlo a que pueda alcanzar la divinidad del Eterno. Es que hay que entender que las personas se equivocan. Sí. Somos seres humanos. ¿Acaso nosotros no nos hemos equivocado nunca? En ningún aspecto. Ujú. Lo que pasa es que quizás tú te equivoques en una área y yo en otra. Pues al final, exacto. los dos El error. cometemos errores, Errores. exactamente. Somos Así todos mismo. igualitos. Entonces, creemos, y quizás a veces por nuestra madurez, que el otro no tiene derecho a equivocarse. Y sobre todo en el mundo cristiano, ¿qué hacemos? Como tú mencionaste, machacamos a la gente, lo maltratamos y hacemos que pase lo peor que le puede pasar a una vida a una persona que ya aceptó a Jesucristo, y es alejarse de la palabra. Y que es necesario destacar que Marco no era de los discípulos entrenados que andaba Con Jesús. Jesucristo, No. sí. Marco cuenta el mismo Marco que en su evangelio, que cuando a Jesucristo lo hacen preso, que Pedro le corta la oreja a uno de los soldados, o sea, sacó su espada y le cortó una oreja. Había un joven envuelto en una sábana y que estaba como cerca ahí viendo, y uno de los guardias lo vio y le cayó atrás y le quitó la sábana y él se mandó desnudo. Ay, ay, ay. Increíble. Aleluya. Otra gran persona que tampoco era discípulo de Jesús, sin embargo, es uno de los evangelios que más se habla. Y más se agradece. Sí, por lo que él detalla de la vida de Jesús. Porque prácticamente fue un investigador, este sí fue un recopilador de verdad de las informaciones, que fue Lucas. Sí. ¿Qué podemos decir acerca de Lucas? Sí, amado? Lucas, el médico amado, tuvo con Pablo hasta que Pablo partió. Él estuvo dándole la mano a Pablo, lo dice en Colosenses 4:11 al 14, en todas las circunstancias. Fue un compañero fiel de Pablo, Lucio, que es el diminutivo de Luciano. Él, en el trabajo que él hizo, según cuenta la historia, para hacer ese trabajo, él se valió del mismo apóstol Pablo, de Juan, de Pedro y de otros discípulos para compilar todas esas informaciones y escribir ese evangelio, porque él era sirio de Antioquía. Él es el único de los escritores de la Biblia que no es judío. Era judío. Era gentil. Era un hombre gentil. Algo fuerte eso. Y era médico. Un profesor del Instituto Bíblico nos dijo que él primero fue esclavo. Y era de lo que tenía la argolla ahí, los narigones. Y se capacitó y se preparó. Estudió y llegó a ser doctor. Así es, así es. Y Lucas también escribió otro libro que no solamente fue su evangelio, que fue el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esa investigación que él hizo nos sirve a nosotros hoy en día para reconocer todo lo que pasaron estos hombres, que comparado con hoy en día uno no pasa nada. Cuando uno acepta al Señor, solamente tener fidelidad hacia Él. Sin embargo, esas personas, la mayoría perdieron la vida de manera asesinada, por decirlo así. Sí. Sí. Estuvo ahí trabajando con la circuncisión. Madre. Sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes lo que es? Increíble. Ven que acá, hablando de todo y viendo esa palabra ahora mismo en lo que estamos expresando en el día de hoy, la circuncisión en este tiempo, ¿es válida como se validaba en el Antiguo Testamento? ¿O en la historia cuando Jesucristo? Sí, esa parte no es para el cristiano, porque la circuncisión es del corazón. Ahora, todavía los judíos lo ejercen y tienen que ejercerlo a los hombres, le cortan el prepucio a los pocos días de nacer en Israel, pero a los israelitas judíos. Pero los cristianos no, porque los cristianos, los gentiles, no, nosotros, Dios nos mide con una medida diferente que a través de Jesucristo, no como mide a los judíos. Porque el judío es un grupo de seguidores de Dios que a través de la Torá. Y los cristianos, valga la redundancia, somos seguidores de Jesucristo
que ya no establece la circuncisión en el hombre. Así, yo le tengo una pregunta a ustedes. Hemos hablado de dos discípulos de Jesucristo directamente que escribieron. Y hay dos que no fueron discípulos directos de Jesucristo. Entonces, en la fidelidad de las palabras, de las informaciones, ¿todos los evangelios tienen igual importancia? Amén, sí, para mí sí. Sí, tienen igual importancia, porque, por ejemplo, hablen en el caso de Lucas, que acompañó A Pablo. a Pablo, a Troas, a Filipo, cuando estaba la situación de la muchacha aquella en Filipo, que él les reprendió el espíritu inmundo que tenía, en las situaciones que se vio Pablo, estuvieron en la embarcación por allá por la isla de Malta, cuando iban para la Roma, ahí tuvo Marco, andaba Marco con él, y el espíritu, un ángel se le reveló, el espíritu a través de un ángel le dijo que nadie se iba a morir. Eso de que la gente se salvó en tablita puede venir de ahí, de que fueron los objetos, porque se desbarató la embarcación, pero nadie se murió, eso fue un milagro de Dios. Sí. Y ahí andaba Marco. O sea que en todos esos viajes que hizo, y fue a Jerusalén cuando Pablo fue a Jerusalén. Sí, él copiló mucho material por todos los viajes que tuvo con el apóstol Pablo. Entonces, eso da una validez de documentaciones que aunque uno no lo crea, tienen una gran importancia. Es lo mismo que cualquiera de nosotros que andemos con un pastor que el Señor le permita hacer muchos milagros, muchas cosas. Cuando tú vayas a escribir, tú tienes la base para sustentar eso que tú estás haciendo, porque tú estás viendo de mano del autor lo que está pasando. Y él vio de mano de Pablo todo lo que pasaba con la vida de Pablo y con su vida en los caminos que tuvieron. Amén, amén. Y fueron muchas ciudades andaron Lucas y el apóstol Pablo caminando, predicando el evangelio. Fueron a Éfeso, a Troas, a Filipo, a Roma. Y ese hombre murió soltero a los 74 años. Después de la muerte de Pablo. Nunca se casó, según cuenta la tradición. Oye, qué bien. Nada, es de mucha importancia conocer sobre la vida de estos hombres que siguieron a Jesús. Como podemos ver, fueron hombres que lo dieron todo por el Señor. Mira cómo Pablo no tuvo familia, tampoco. No. Murió soltero. Marco no tuvo familia. Mateo lo dejó todo. Juan, podemos decir que lo dejó todo también, porque Juan al final murió en una isla por ahí, donde el Señor les reveló todas las cosas. Entonces lo dejaron todo por el Señor. Y el Señor hoy en día simplemente nos pide que le digamos sí a Él y que le seamos fieles. Mira eso que él hace. En ese primer encarcelamiento del apóstol Pablo, él escribió muchas cosas y guardó muchas cosas que Pablo le había entregado. ¿Para qué? Para que sea certificado todo lo que ellos habían hecho en su viaje. En el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, él también estuvo ahí. Entonces, el material que tiene ese señor, yo quisiera sacarle el cerebro para analizarlo. Que ahora hay una tecnología por ahí que te ayuda a analizar su cerebro. Mira, lo que ese señor pudo recopilar basta más que suficiente para nosotros creer en lo que él tiene escrito. Amén. Ahora, con esto no digo que las traducciones que se nos han hecho a esto para acá, hay veces que tienen su cosita, esas traducciones, porque cada quien que traduce a su manera. Pero los manuscritos principales, que fueron los que escribió él de su mano, eso contiene toda la realidad de lo que pasó con el apóstol Pablo y Lucas en todos los viajes que ellos hicieron. Y esos manuscritos hablan de cosas que quizá ahora mismo nosotros no las tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos en la mano, cuando viene a ver, un 40%. Y con ese 40% el Señor se manifiesta. Puede haber muchísimos escritos perdidos por ahí, amado. Sí. Hay. Tiene que haber mucho, porque si tú te das cuenta, y nos vamos allá a la vida secular, hay escritos históricos que todavía están escondidos por ahí, que no se sabe dónde están metidos. Y son cosas verídicas, cosas de que quizás no tienen ni mucho fundamento. ¿Qué más esto? Que tiene la verdad absoluta.
que más la Biblia, que tiene la verdad absoluta. Yo pensaba que era el teléfono. No, porque estoy hablando del teléfono porque uno anda con la Biblia aquí en el teléfono también. Bueno. Pero, claro. pero en la palabra de Dios tiene que haber todavía muchas cosas ocultas que a nosotros no se nos es revelado. Porque la misma palabra lo dice. Hay muchas cosas que todavía no se nos es revelado, que vienen del Padre. Entonces, pero no por eso quiere decir que no tenga una verdad. Amén. Que ahí es que está el problema de la gente, que la gente cree que eso no tiene verdad. Pero tiene verdad. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Que cada tiempo que nosotros pasamos de calidad con el Padre nos dé la revelación que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ser salvo. Para ser salvo. Y para poder ayudar a que el reino de nuestro Señor Jesucristo siga creciendo. Eso es lo que yo considero. Olvídese de lo que dicen por ahí, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer aquello. No, trate de hacer de que el reino de Dios crezca cada día más y que una persona conozca de él. Todos los días dedíquese a que una persona conozca el reino de Dios. Una, y olvídese de lo otro. Dice la palabra de Dios que nosotros nos mandaron a ¿qué? A predicar el evangelio, a hacer lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, a hablar de aquellas personas que compartieron el evangelio por muchas naciones y permitieron de que el evangelio le llegara y fueran cambiados. Eso debemos de hacer nosotros. Llegar a mucha gente que no conocen el evangelio y poder que el Padre cambie a esa persona a través de nosotros. Ese es el honor. Ese es el honor que nosotros se nos merece. Nosotros ayudar a que el reino siga creciendo. Amén. Y dejar un legado como hicieron estos evangelistas, que aunque Marcos y Lucas no anduvieron como apóstoles de Jesucristo, fueron unos dignos representantes porque ellos dejaron ese legado. Sí. Debemos dejar ese legado. Y como con todo el gozo que escribe Lucas a ese personaje anónimo llamado Teófilo, dice, Teófilo, te escribo todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, que son ciertísimas. Y después en el libro entonces escribe ese evangelio, pero escribe un libro histórico, que fue el libro de los Hechos. Y dice, excelentísimo Teófilo, dice el recuento de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, y ahora te narro los hechos que hicieron los apóstoles. O sea, cómo el Espíritu Santo de Dios, con el poder, con la anuencia de Jesucristo, con la salvación de Jesucristo, lo que ellos hicieron. Ahora te narro lo que hicieron los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Y él cuenta, no vamos a decir que lo escribió todo, pero una gran parte del trabajo de los apóstoles, de lo que ellos hicieron. O sea, de lo que él escribe en el libro de los Hechos, él fue testigo ocular, porque él andaba en ese grupo. Uh-huh. Sí. Amén, amén. Eso es grande y poderoso y digno de imitar también. Claro. Y oye, mira, yo estaba analizando ahora mismo lo que papi estaba hablando ahí. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Tenemos 3 ahí, pero un hombre que le gustaba tanto escribir. Entonces, lo que yo te digo, nosotros nos llegó a la mano 13 cartas. Hay un descendiente de Teófilo por ahí que tenga algo guardado. ¿Cuántas cartas escribió ese hombre? Porque ese hombre vivía escribiendo para que aquellas personas que vivían en desobediencia, o que vivían en corrupción, o que estaban bien, o que estaban mal, o lo que sea, él vivía escribiéndole para redarguirlo, para fortalecerlo. Entonces, no me vengas tú que nada más fueron 13, que no fueron 13, fueron más. Lo que pasa es que aparecieron. Están por ahí escondidos. Bueno, señores, para nosotros fue más que un placer estar con ustedes hablándole de Marco, Mateo, Lucas y Juan. Esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Esperando que ustedes nos sigan, le den a la campanita de notificaciones y denle like para que nuestro programa siga creciendo. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo canal y adiós.